Tal como les había comentado en el primer sketch de la serie del Renacimiento, en esta oportunidad estaremos viendo a William Shakespeare. La idea de pronto es observar cómo este autor inglés retoma las formas clásicas de la antigüedad y les da una nueva visión que de algún modo pues fundamenta ese sistema de pensamiento que se desarrolla en el Renacimiento. Shakespeare es señalado como el autor más representativo de la lengua inglesa. Más aún, es incluso catalogado como el autor más poderoso de esa gran abstracción que se denomina literatura universal. Para el recientemente fallecido Harold Bloom, Shakespeare no solo es el centro del canon de Occidente, sino que se estatuye como el inventor de lo humano, esto es, quien perfila el carácter de nuestra naturaleza. Muchos son los mitos que se tejen en torno a su persona y su obra. Uno de los más atrayentes es el de la autoría shakespeariana. Edward de Vere, Christopher Marlowe, William Stanley y Sir Francis Bacon son los candidatos más renombrados para encarnar a la sombra del cisne de Avon. Sin embargo, ese es un tema que les explicaré en detalle en una próxima emisión. Los pergaminos del autor inglés, sea quien haya sido, se justifican a través de muchas valoraciones, pero hay una que a mí, como lector de su obra, siempre me estremece, y es el manejo que Shakespeare tiene del componente ético de la literatura. Chekhov, Flaubert, Marais son deudores de esta capacidad que consiste en definir aspectos universales del alma humana en breves palabras. 3 renglones bastan para definir el carácter de un rey, 2 para el perfil de un traidor. Su sutileza y precisión parecen la de un semidios. Recuerdo aquella idea de Spinoza sobre Borges, en la que dice que a un ser humano no se le debería permitir escribir de ese modo. Muchas otras características lo definen, pero me interesa sobre todo verlo en su contexto, el Renacimiento. Tal como lo hemos hablado en clase, esta época se caracteriza por su interés al revivir muchos modos de la antigüedad grecolatina, y en eso el autor inglés tiene un plus, su relación con la tragedia. El eje de la forma composicional de la tragedia es el sino, el dictamen, la palabra del Dios, el destino. Quien lo recibe deambula perdido en el mundo tratando de rehuirle, pero ignora que esa huida es en verdad el camino que lo ha de llevar al cumplimiento de un destino trazado de antemano. Shakespeare acude a esta forma, pero ya no es el Dios quien lo define, sino la condición misma del ser. Pasa de lo teocéntrico a lo antropocéntrico, y de esas elucubraciones surgen las más agudas reflexiones. Es el ser humano deambulando en un laberinto hecho e ignorado por él mismo. De sus monólogos más recordados está el siguiente: ser o no ser, he aquí la cuestión, ¿qué es más elevado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar armas contra el piélago de calamidades y, haciéndoles frente, acabar con ellas? Morir, dormir, no más, y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los 1000 naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí un término devotamente apetecible: morir, dormir, tal vez soñar. Sí, ahí está el obstáculo, pues es forzoso que nos detenga el considerar qué sueños pueden sobrevivir en ese sueño de la muerte, cuando nos hayamos liberado del torbellino de la vida. El pensamiento que Shakespeare expresa en este monólogo tiene que ver mucho con las preocupaciones del sujeto moderno, los límites entre la vida y la muerte y la completa orfandad que pueda haber después de esta.